¿Qué sucede cuando los ingresos de Airbnb ya no son suficientes para cubrir los gastos de los propietarios? Para aquellos que no lo sepan, Airbnb es una plataforma en línea que permite a los propietarios de casas o apartamentos alquilar sus propiedades a viajeros que buscan alojamiento temporal. Es una forma conveniente y popular de encontrar un lugar para quedarse durante tus viajes, y también ofrece a los propietarios la oportunidad de ganar dinero extra alquilando sus espacios. ¿Qué sucede cuando los propietarios de Airbnb se encuentran en una situación en la que los gastos superan los ingresos? ¿Cómo afecta esta dinámica al mercado de la vivienda en Estados Unidos? A continuación, te explicaremos por qué los propietarios de Airbnb están viendo como negocio más rentable vender sus propiedades que seguir alquilándolas. Comenzamos en 3, 2, 1... Para entender la relevancia del negocio de Airbnb, veamos de qué va esta famosísima plataforma de alojamiento. El Airbnb es una página web donde la gente puede alquilar sus casas o apartamentos a otras personas que quieren viajar y alojarse en ellos. Así, los dueños de las casas ganan dinero y los viajeros tienen un lugar donde quedarse. El país donde más casas alquilándose en Airbnb es en Estados Unidos, con 2.250.000 en 2021. Eso es más de la mitad de las casas en venta que hay, que son unas 4,5 millones. Pero ahora hay un problema. Por culpa de la pandemia, mucha gente ha dejado de viajar y de alquilar casas en Airbnb. Eso significa que los dueños de las casas ganan mucho menos dinero que antes. Por ejemplo, el año pasado un dueño de una casa en Airbnb en Estados Unidos ganaba unos 2,000 euros al mes. Pero este año solo gana unos 1,600 euros. Eso es un 21% menos que el año pasado. Es una diferencia muy grande. Y hay ciudades donde la situación es peor. Por ejemplo, en Phoenix, Arizona, los dueños de las casas en Airbnb han perdido la mitad de sus ingresos. Antes ganaban unos 3,000 euros al mes y ahora solo ganan unos 1,500. Y lo que es más grave es que hay muchas más casas en Airbnb que antes. Entonces, ¿por qué hay tantas casas en Airbnb? Pues porque muchas personas pensaron que era una buena idea comprar una casa para ponerla en Airbnb y ganar dinero. Algunas de estas personas ya tenían una casa propia y decidieron no venderla, sino alquilarla en Airbnb. Otras personas compraron una casa nueva con un préstamo especial que les dieron los bancos. Estos préstamos se llaman préstamos DSCR y son muy arriesgados. Los bancos no les piden a las personas que demuestren cuánto dinero ganan, sino que solo les piden que paguen los intereses del préstamo con el dinero que ganan alquilando la casa en Airbnb. Pero ahora estas personas tienen un gran problema. Como ganan menos dinero con Airbnb, no pueden pagar los intereses del préstamo y pueden perder la casa. Entonces tienen dos opciones: o venden la casa, o la siguen alquilando a un precio más bajo. ¿Y qué pasa si muchas personas venden o alquilan sus casas a la vez? Pues que hay más oferta que demanda. Eso significa que hay más casas disponibles que personas interesadas en comprarlas o alquilarlas. Y eso hace que los precios bajen. Así las casas valen menos y los dueños pierden dinero. Esto es lo que se llama una liquidación masiva de Airbnb. Puede afectar mucho al mercado inmobiliario de Estados Unidos, porque puede haber muchas más casas a la venta o en alquiler de las que hay ahora. Y eso puede hacer que los precios bajen mucho y que las personas que quieren comprar una casa puedan encontrar mejores ofertas. Pero estos préstamos tienen un riesgo, porque dependen de los ingresos que tienes por alquilar las casas o apartamentos. Si los ingresos bajan mucho, porque hay menos gente que quiere alquilarlos, puedes tener problemas para pagar el préstamo y perder la casa o el apartamento. Esto es lo que está pasando en algunos lugares de Estados Unidos, donde hay mucha gente que compró casas o apartamentos con préstamos DSCR, pero ahora no tiene suficientes ingresos para pagarlos. Por ejemplo, en un lugar llamado Sevierville, los ingresos por alquilar casas o apartamentos han bajado un 48% en un año. En Nashville, han bajado un 43%, y en Nashville, han bajado un 39%. Esto significa que hay mucha gente que no puede pagar sus préstamos y tiene que vender sus casas o apartamentos a un precio más bajo del que los compraron. Esto hace que los precios de las casas o apartamentos bajen también en esas zonas y afecta a otras personas que quieren vender o comprar. Pero esto no pasa en todos los lugares de Estados Unidos,
ni en todas las partes de una misma ciudad. Hay algunos lugares donde hay menos casas o apartamentos de Airbnb y donde los precios no bajan tanto. Por ejemplo, en una ciudad llamada Phoenix, hay muchos Airbnb en el centro y en algunas zonas cercanas, pero hay menos en los suburbios y en las zonas rurales. Así que si quieres comprar o vender una casa o un apartamento, tienes que tener cuidado con los préstamos DSCR y con los ingresos por Airbnb, porque pueden cambiar mucho según lo que pase en el mundo y en tu zona. No te sorprendas si el próximo año siguen. Resulta que mucha gente que alquilaba sus casas a través de Airbnb ahora está ofreciéndolas en el mercado de alquiler tradicional. Esto significa que hay muchas más opciones disponibles para alquilar o comprar. Pero eso no es todo. También hay algo interesante ocurriendo con los constructores de casas en Estados Unidos. Según el informe de construcción de casas de mayo de 2023 publicado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, se destacaba que se construyeron más casas nuevas en Estados Unidos de las que se habían construido en los últimos 30 años. Es una locura la cantidad de casas que se empezaron a construir en Estados Unidos. En mayo, el número de nuevas construcciones para casas unifamiliares alcanzó casi 1 millón. Y para pisos y viviendas multifamiliares, el número fue de 624,000, la cifra más alta en mucho tiempo. Parece que los constructores están entusiasmados y piensan que el mercado de la vivienda está mejorando. Pero aquí viene lo importante. Si miramos los datos reales, no vemos ninguna señal de mejora. Las solicitudes de hipotecas para comprar una casa siguen siendo las más bajas en casi 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está esa mejora en el mercado de la vivienda de la que todos hablan? Desde luego, no se refleja en las solicitudes de hipotecas ni en la tasa de casas vacías en lugares como Phoenix. La realidad es que las personas que están en el mercado de la vivienda todavía esperan que el gobierno intervenga y las ayude, como ha sucedido en los últimos 10 años con rescates y programas de estímulo. Como mencionamos antes, una de las principales razones de esa escasez eran los alquileres de Airbnb. Ahora que muchos de esos propietarios están ofreciendo sus casas en el mercado tradicional, es probable que veamos más oferta y menos escasez. Imagínate que quieres comprar una casa o invertir dinero en una ciudad y quieres saber cómo va a estar el mercado inmobiliario en el futuro. Tienes que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una época difícil para la economía, a punto de una recesión. La recesión es cuando hay menos dinero y menos trabajo para la gente, y las cosas se ponen más caras. Pero lo curioso es que todavía no hemos visto lo peor de la recesión, solo estamos empezando. Y aún así hay muy poca gente sin trabajo, solo el 3.7%, la tasa más baja de desempleo desde 1970. Eso significa que la mayoría de la gente todavía tiene dinero para pagar sus cosas. Pero hay otro factor que influye mucho en el mercado inmobiliario, y es el Airbnb. ¿Y cómo sabemos qué ciudades van a tener más cambios en el mercado de las casas por culpa del Airbnb? Pues hay que fijarse en 3 cosas. Primero, en las ciudades donde ha habido mucho crecimiento de Airbnb en los últimos 4 años, porque eso significa que hay muchos dueños nuevos que quizás no estén preparados para la crisis. Segundo, en las ciudades donde hay mucha proporción. Las casas a la venta de casas de Airbnb respecto a las que están a la venta, porque eso significa que hay más posibilidades de que algunas de esas casas pasen a la venta. Tercero, en las ciudades donde los ingresos de Airbnb han bajado mucho en el último año, porque eso significa que los dueños están perdiendo dinero y pueden querer vender. Entonces, puede parecer que los dueños de las casas de Airbnb no tienen prisa por vender, y que pueden esperar a que las cosas mejoren y vuelvan a ganar dinero con el alquiler. Pero amigos, eso no es tan fácil, porque aunque los intereses sean bajos, los dueños de las casas de Airbnb tienen muchos otros gastos que pagar cada mes. Por ejemplo, tienen que pagar una comisión a Airbnb por usar su página web. También tienen que pagar impuestos al gobierno por tener una casa y alquilarla. Además, tienen que pagar el seguro de la casa, por si pasa algo malo como un incendio o una inundación. Y también tienen que pagar las facturas de la luz, el agua, el gas, el internet y todo lo que usen los huéspedes. Y no hay que olvidarse del mantenimiento de la casa, que es arreglar lo que se rompa o estropee, como una tubería o una ventana. Todos estos gastos suman mucho dinero cada mes.
Y lo peor es que ahora los dueños de las casas de Airbnb están ganando muy poco dinero con el alquiler, porque hay menos gente que viaja y usa Airbnb. Entonces puede pasar que los gastos sean más altos que los ingresos, y eso significa que los dueños están perdiendo dinero cada mes. Eso no se puede aguantar mucho tiempo, porque al final se quedan sin dinero para pagar sus cosas. Para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo con números. Imaginaos que alguien tiene una casa en Phoenix o en Austin, que son dos ciudades de Estados Unidos donde hay muchos Airbnb. Y supongamos que esa persona alquila su casa todo el año por Airbnb y gana unos 3.000 euros al mes. Eso parece mucho dinero, ¿verdad? Son 36.000 euros al año. Pero ahora vamos a restarle todos los gastos que tiene esa persona. La comisión de Airbnb, los impuestos, el seguro, las facturas, el mantenimiento. Todo eso le quita unos 1.500 euros al mes. Entonces le quedan 1.500 euros al mes de beneficio. Eso ya no parece tanto dinero, ¿verdad? Pero aún hay más. Resulta que esa persona compró la casa con una hipoteca del banco y tiene que pagarle al banco unos 1.600 euros al mes por la hipoteca. Y eso es más de lo que le queda de beneficio después de pagar todos los gastos. Eso significa que esa persona está perdiendo 100.000 euros al mes solo por tener esa casa de Airbnb. Y eso es con unos intereses muy bajos del 4%. Si los intereses suben, tendrá que pagar más al banco y perderá más dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Seguirán pagando más de lo que ganáis por una casa que no usan? ¿O prefieren venderla y recuperar parte del dinero? Pues eso es lo que va a pasar con muchos dueños de las casas de Airbnb en estas ciudades y en otras parecidas. Van a tener que vender sus casas porque no pueden seguir perdiendo dinero cada mes. Y cuando vendan sus casas, habrá más casas disponibles en el mercado y los precios bajarán. En definitiva, Airbnb puede ser una buena opción para viajar y conocer otras culturas, pero también tiene un lado oscuro que hay que tener en cuenta. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Deja tu opinión en los comentarios.